Cuali Teotlac, buenas tardes. Bueno, hoy estamos a martes 6 de abril. Wow, la pandemia se nos está yendo como agua entre los dedos. Y seguimos estudiando con las alumnas de la especialidad en medicina familiar. Y entonces estamos en el curso de pediatría y hoy ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver el día de hoy, estimada Fátima Zamora, doctora Fátima Zamora? Hoy vamos a ver lo que es otitis media y faringoamigdalitis en pediatría. Ok, dos temas muy importantes para la salud, para la medicina familiar, y esto es porque la consulta no deja de llegar de estos dos temas y podríamos incluso hasta llenarnos de este tipo de consulta. Pero preguntémosles qué les parece si le preguntamos a la doctora Darnelly Ramírez, que por cierto tiene muchos fans, tiene muchos likes, ¿no? Saluda a tus seguidores, Darnelly, ¿no? Berenice, saluda a tus seguidores, creo que es tú, ¿no? A mí se me hace que Darnelly es su novio el que la está siguiendo ahí tan efusivamente. Y entonces, Darnelly, platícanos por qué es tan importante para un médico familiar, o más bien, perdón, o yo empezaré a decir, ¿qué es eso de la otitis media? ¿Cuál sería la Bueno, definición de otitis media? la otitis media como tal es una infección ya sea bacteriana o viral propiamente del oído medio. Ok, entonces tiene dos etiologías, una etiología que puede ser completamente viral y otra etiología que puede ser bacteriana, que esa es como la peligrosa, ¿no? ¿Y por qué es tan importante este dolor de la membrana timpánica del oído medio? ¿Por qué es tan importante, Berenice, doctora Berenice Pérez, para un médico familiar? O sea, cuando digas, yo como médico familiar, ¿por qué tengo que leer tanto al respecto? Pues porque es una de las patologías más frecuentes que nosotros tenemos en nuestra consulta y pues es muy recurrente en los pacientitos de tres meses a 3 años. Y pues podemos tener complicaciones al final del día del oído si no la resolvemos de forma adecuada. Ok, yo he visto pocas complicaciones del oído, o sea, sí las he leído, pero bueno, son pocas las complicaciones, o sea, para tampoco asustar al público que de repente nos ve, no son tantas las complicaciones, es una enfermedad que puede ser parte de nuestra vida diaria, que es parte incluso de las llamadas telefónicas o de la consulta justo en la comida, ¿no? En una cena o alguna circunstancia. Entonces, siéntanse tranquilas de que la otitis media puede ser tratado por nosotros como médicos familiares sin tener grandes complicaciones. Y además de otitis media, estimada Jimena, hoy vamos a ver otro tema, que es el tema de la faringoamigdalitis. ¿Qué es esto? ¿Podrías definirnos qué es la faringoamigdalitis, estimada Jimena, doctora Jimena? Pues es una infección de la faringe y de amígdalas, y también puede ser tanto bacteriana como viral, pero principalmente es bacteriana y es una de las causas más comunes de consulta. Ok, ¿no? Y por eso es así la superimportancia. ¿Y por qué más es importante, Mayra? Doctora Mayra Alejandra Valentínez Cruz. Porque esta patología, además de ser muy frecuente, puede generar complicaciones si no se trata adecuadamente, como fiebre reumática o glomerulonefritis. Ok, entonces, otra vez, cuando hablamos de fiebre reumática, respiren profundo. Esto quizás al ratito Fátima nos va a platicar de cuál es la prevalencia de la fiebre reumática. Prácticamente no hay casos. Esos casos se dieron antes de la Segunda Guerra Mundial y la gente empezó a creer que se prevenía la faringoamigdalitis con antibióticos, cuando no es tan presente la fiebre reumática. No sé si ustedes o alguien de aquí haya visto un caso de fiebre reumática en su vida. Bueno, entonces no es tan común ni se han reportado tantos eventos de fiebre reumática. ¿Y qué otra cosa habías dicho que produce, además de complicación, estimada Mayra? Glomerulonefritis. La glomerulonefritis, eso sí pudiera ser, glomerulonefritis estreptocóxica, eso sí podría ser. Sin embargo, también la prevalencia es muy baja y quizás algún día podamos platicar con alguna nefróloga sobre si esta etiología es verdadera. Y entonces, antes de darte la palabra, Fátima, para que empieces a platicar, a darnos toda la teoría,
quiero que podamos pensar, Fati, en estas complicaciones que habíamos platicado, ¿no? O sea, las complicaciones que casi siempre nos asustan, ¿saben? O sea, estas complicaciones de que, ay, no le vaya a dar fiebre reumática al niño, mejor le doy el antibiótico. Porque son enfermedades que, como dijo Darnelli, son enfermedades de origen viral. Y entonces, no necesariamente una otitis media y no necesariamente, y no necesariamente es sine qua non de una complicación. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, quisiera oírlas, o sea, su sentir como médico, su sentir ante estas enfermedades. Darnelli, ¿qué piensas tú de la otitis media? Berenice había dicho que se complicaban y yo les dije, no, no es para tanto. Pueden llegar a complicarse, pero cuando son cuadros de repetición, sobre todo en pacientes que no tienen el tratamiento adecuado o las medidas higiénicas adecuadas, al menos lo que yo había leído. Y parte de las complicaciones principales pues sería la perforación timpánica por una otitis ya propiamente purulenta. ¿Y qué pasa con una perforación timpánica, Berenice? No, pues depende del tamaño. O sea, en teoría, si, cuando es pequeña se puede volver a reformar y no hay tanto problema. Pero si ya es muy grande, ahí sí pueden ya entrar como hasta cirugías y todo eso, pero es más raro. Sí, ok, entonces esto tómenlo muy en mente, o sea, esto se puede resolver en el consultorio. Esta es una enfermedad que se puede resolver en el consultorio. Esta complicación que es que se rompa la membrana timpánica no es complicación. Reduce la capacidad auditiva, sí, sí la reduce, pero poquititito, ¿sí? Y Es eventual. ¿cómo? La disminución de la capacidad auditiva es momentánea, o sea, es por un tiempo pequeño, no es por un tiempo crónico o que vayan a realmente perder la audición. Exactamente, se pierden unos decibeles, ¿no? O sea, quizás no sea capaz de detectar algunos bemoles en el piano, ¿no? Y Jime, la otra cosa es que casi cuando ponemos el diagnóstico de faringoamigdalitis, el médico me está mandando antibiótico. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, dices, pones faringo igual a penicilina, igual a moxi, ya casi como una receta de cocina. Pues hay que evaluar cada caso dependiendo los síntomas, los episodios, qué tan frecuentes o recurrentes los haya tenido el paciente, ver pues todo su historial, si tiene todas sus vacunas, si tiene alguna inmunosupresión o no sé, que esté bajo de peso, que tenga desnutrición, o sea, valorar todo, pues sí, todo lo que tenga que ver con el niño y valorar si se usa o no antibiótico. Aquí estamos hablando de cómo la medicina familiar es un enfoque que lleva al diagnóstico oportuno y adecuado de este tipo de pacientes. ¿Cómo tenemos que ver no una garganta que está irritada o no una garganta que requiere un antibiótico, sino tenemos que ver todo eso? Y entonces, muy bien, Fátima. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la presentación antes de que nos gastemos toda la presentación en los comentarios que tenemos hasta ahorita? ¿No? Entonces, sin más por el momento, Fátima, estamos a tus órdenes, nada más estamos esperando que abra. No quiere abrir la canija, pero nos pone en este hoyo negro que, que quisiera que terminara platicando Mayra. Ah, ya está, otitis media, ya está. Mayra, no sé si quisieras agregar algo antes de empezar. Pues recordar que la etiología puede ser viral o bacteriana y por esta razón pues no debemos de indicar inmediatamente el antibiótico. Sí, perfecto. Sale, entonces ¿Listo? adelante Fátima. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de otitis media. Y bueno, esta como definición va a ser la presencia de inflamación en el oído medio y va a estar acompañado principalmente por un inicio súbito de los signos y los síntomas. Como bien lo dice al inicio, pues va a haber una presencia de inflamación del oído medio y que puede estar acompañada de fiebre, irritabilidad, anorexia. Los pequeños pueden decir que les duele el oído, se van a presentar otalgia e incluso pueden tener vómito. Ok, aquí esto que estás platicando de la sintomatología que tienen los pacientes, yo quiero decirles que el dolor de oído
es uno de los dolores más fuertes que existen. Es casi parecido al dolor de parto. Entonces, cuando llegan los niños verdaderamente con un ataque al estado general, verdaderamente grueso. Entonces, cuando tengan un niño con un ataque del estado general y que se esté tocando o que se esté rascando el oído, tienen que sospechar en otitis media y tienen que tener un otoscopio para poder ver la membrana timpánica. ¿Sí? Adelante. Dentro de su etiología, pues vamos a tener que las infecciones virales pues van a representar el 41% de los casos de otitis media aguda y van a constituir el 81% el virus incisional respiratorio, la parainfluenza y el virus de la influenza. Como lo comentaban hace ratito, ¿no? Primero tenemos que ver si la otitis sí es causada, que la otitis puede ser causada tanto por virus como por bacterias. Entonces, muchas veces, desde que ya inicia el proceso inflamatorio en el oído medio, pues se puede iniciar ya el tratamiento con antibióticos sin saber si en realidad lo necesita, porque no estamos sabiendo en ese momento si es por bacterias o por algún virus. Claro. Y pues dentro de las bacterias que lo van a ocasionar tenemos a Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenza y pues Moraxella catarrhalis. Entonces, Aquí, si esa es la etiología, ¿cuál será el tratamiento? principalmente, como lo dice aquí en la diapositiva, las infecciones virales pues van a representar como que la mayoría de los cuadros en los niños, entonces pues va a ser sintomático. Ok, entonces lo más recomendable es hacer el diagnóstico sintomático. Eso es así como lo más recomendable, ¿no? Primero quitarle el dolor. ¿Y cómo le quitarían el dolor, estimadas colegas? Con analgésico desinflamatorio. ¿Qué analgésico le mandarías? Yo he manejado ibuprofeno como parte del analgésico, pero en los niños es muy bueno el paracetamol. Ok, entonces el paracetamol, créeme que no les quita como tal no les quita como tal el dolor. O sea, siempre vayan pensando en algún medicamento que les quite el dolor como tal, ¿eh? Entonces, por ejemplo, yo lo que mando no es ibuprofeno, a mí no me gusta el ibuprofeno, y ya les he dicho muchas veces que no me gusta el ibuprofeno porque tiene una vida media muy cortita. El ibuprofeno tiene una vida media como de 4 horas. Entonces le doy el ibuprofeno y a las 4 horas le sigue doliendo. Y entonces, una mamá que le sigue doliendo no está contenta, ¿no? Y el bebé menos, ¿no? Que es nuestro compromiso. Y entonces yo les mando Cataflam, que tienen una duración de entre 8 y 12 horas, y entonces eso permite darle 2 tomas de Cataflam y agregarle paracetamol intermedio, ¿no? Entonces, el Cataflam son gotas pediátricas y se da, que es el diclofenaco, y entonces se da 1 gota por kilo de peso, ¿ok? Para que más o menos lo tengan ahí captado. Muy bien, la etiología. La etiología. Ya, ya lo habíamos visto, perdón. Sí. Dentro de los factores de riesgo, pues vamos a tener muchos factores de riesgo en la otitis media para los pequeños. Principalmente, pues tenemos que observar y hacer una exploración completa en el niño porque pues las anomalías craneofaciales, principalmente pues paladar y labio hendido, pues pueden ser factores de riesgo. Inmunodeficiencia, saber si tuvo antecedente de contacto con la mamá con VIH, porque él también puede ser portador. Antecedentes heredofamiliares, si es que él ya tuvo un hermano que presentó otitis media aguda recurrente, que eso también puede aumentar el riesgo en ese pequeñito. En el sexo dice que principalmente va a ser como más frecuente en los hombres que en las mujeres. La edad del primer cuadro principalmente va a ser antes de los 6 meses. Y si se presenta antes de los 6 meses, tiene mayor riesgo de presentar otitis media aguda durante pues su infancia. La ausencia de la lactancia materna, esta pues principalmente porque, como ya sabemos, pues la lactancia materna va a impedir o a proteger de cierta forma al pequeño para que no presente infecciones. Entonces, el hecho de que no se le dé lactancia materna, pues va a hacer que el pequeño tenga falta de sustancias antimicrobianas y pues eso lo hace susceptible a que también presente otitis media.
El hecho de que los pequeñitos asistan a guarderías, ese es otro factor de riesgo. Y principalmente pues porque van a estar en contacto con otros niños que pueden que estén enfermos. Y aquí lo que radica como con mayor importancia es que el lugar sea cerrado. También pues, si presentan exposición al humo de tabaco o si los pequeñitos tienen síndrome de Down, esos son factores de riesgo. Y lo otro, pues es que en los pequeñitos, recordemos que el conducto auditivo no va a tener como la anatomía que tienen los adultos. Entonces, ese es otro factor de riesgo que tienen ellos para presentar otitis media. Y Ellos entonces, van a tener... aquí, muy bien, con todos estos factores de riesgo y todo lo que nos acaba de platicar Fátima, quiero que ahora lo aborden como médicos familiares. Entonces, ahora quiero que integren esto que están viendo ustedes en un paciente, de una unidad de medicina familiar. ¿Por qué? Porque parecería que esta enfermedad es de pediatras, pero yo quisiera que nos dieran su opinión para decir por qué esta enfermedad podría ser más de médico familiar que de pediatras. Jimena, por favor. Pues porque somos el primer contacto y el niño y la mamá van a llegar con nosotros. Entonces nosotros debemos de tener las habilidades para identificarlo y tratarlo y evitar complicaciones o evitar algún mal diagnóstico y entonces ya derivarlo al pediatra. Ok, perfecto. Entonces, esa es otra cosa que es muy importante, es decir, cómo ustedes están viendo a la familia. Es decir, no se trata de un paciente que llega de improviso, que llega, buenos días, iba pasando por aquí y llegué con ustedes, sino que ustedes están viendo a la familia. Y entonces, a la hora que ustedes están viendo a la familia y les cae un paciente que tiene otitis media, tienen que hacer este abordaje. Y al hacer este abordaje, lo que hace uno es que va buscando otras enfermedades. ¿Sí, Darnelly? Entonces, fíjate cómo buscas VIH, tienes que incrementar la historia clínica para poder entender a la familia. No sé qué otra cosa nos podrías decir tú acerca de cómo un cuadro de otitis media puede ser un perfecto índice para buscar otras cosas. Pues tan solo por el punto en el que usted mismo comenta, nosotros vemos a la familia, o sea, no vemos solamente al individuo. Si ya tenemos antecedentes, nosotros vamos a conocer a la familia de que uno de los hijos ya tenía enfermedades de oído medio desde la infancia, puede empezar a contagiar a sus hermanitos. O si nosotros conocemos que entre sus antecedentes es un pequeñito con síndrome de Down, vamos a saber que pues el conducto va a ser un poquito más corto y más horizontalizado, y eso nos va a llevar a sospechar de que ese paciente tiene un alto riesgo para poder presentar una otitis media. Entonces, el conocer nosotros a la familia, sus antecedentes, tener toda la estructura de la misma, nos va a servir tanto para prevenir como para tratar oportunamente. Y la palabra prevención, Mayra, la palabra prevención me encanta porque nosotros como médicos familiares, la palabra prevención la traemos en nuestro DNA. Y entonces ve aquí cómo la prevención dice guarderías, exposición a humo de tabaco. ¿Qué te dice esto para platicar con tus pacientes? Cuando te llega Exacto. un paciente con un caso de otitis media. Sí, si nosotros ya conocemos esa familia, sabemos que los papás fuman y que hay un hermanito que ya presentó cuadros de otitis media aguda, entonces vamos a prevenir orientando a esa familia a que dejen ese hábito de el tabaco. Y también en cuanto a la guardería, si sabemos que por su edad el niño o el pequeñito ya está en esta etapa, entonces podemos hacer también acciones preventivas con esa familia para evitar los cuadros recurrentes. Excelente. ¿Podemos seguir, estimada Fátima? ¿Seguimos con las diapositivas? Bueno, dentro de la fisiopatología, vamos a tomar en cuenta pues la anatomía que les estaba comentando hace ratito, ¿no? Como pueden ver en la imagen, ahí el conducto auditivo pues va a estar como más horizontalizado en los pequeños y en las personas pues más adultas pues ya tiene como esa cierta inclinación. Entonces, esa inmadurez en la trompa de Eustaquio en los pequeños va a permitir que eso se encuentre como más corto, más horizontal y va a tener una luz como muy amplia. Eso nos va a llevar a que pues, el pequeño vaya a presentar infecciones de vías aéreas superiores o a lo mejor alguna hipertrofia adenoidea. Entonces, estas infecciones son las que van a como a predisponer al pequeño a que haya un proceso infeccioso dentro del oído medio.
porque van a bloquear lo que es como que la trompa de Eustaquio, entonces eso va a impedir que haya como la reabsorción del aire y esto pues va a causar como una presión negativa dentro de este oído medio. Entonces ahí pues va a permitir que haya como que un reflujo de bacterias, principalmente van a ser bacterias nasofaríngeas porque son las que van a tener como el contacto directo de la nasofaringe hacia el conducto auditivo del pequeño. Entonces eso va a llevar a una obstrucción del flujo pues de las secreciones, lo que va a permitir que todo se quede como estancado en esa área y pues va a ayudar a que se haga una infección, que se presente el exudado y con todo esto pues va a haber un aumento de la presión. Cuando pues puede llegar los pequeñitos en un estadio como no muy avanzado, pueden llegar en este momento, en el aumento de la presión que les va a causar como mucho dolor. Pero pues ya como que lo más grave sería que el pequeño llegue ya cuando la membrana timpánica, por ese aumento de la presión, pues ya llegue con la membrana timpánica perforada. Pero igual, bueno, a mí, por ejemplo, en la consulta de medicina familiar no me ha llegado a ver ni que lleguen con otitis media ni con una perforación timpánica. Pero pues eso es lo que podemos encontrar nosotros al momento de la exploración. Muy bien, Berenice. Y conociendo esta fisiopatología, en donde primero se pone roja la membrana timpánica, donde está el aumento de presión, es decir, la membrana timpánica está bombada, y que prácticamente sabemos que lo que sigue es la perforación timpánica. Berenice, ¿nos podrías decir cómo le dirías a los pacientes, cómo los podrías tranquilizar? Pues que seguramente, o sea, si ya tenemos como la membrana ya muy tensa, que seguramente lo secundario que va a pasar pues es la perforación, que seguramente va a tener salida de secreción, pero que es completamente normal. Exacto, o sea, cuando nosotros conocemos la fisiopatología, entonces ayuda muchísimo. Uno, ayuda porque les decimos, la infección no es una complicación de una gripe mal curada, ¿no? Porque muchas mamás se sienten muy tristes, Darnelly, ¿no? Se sienten tristísimos, se sienten culpables, dicen, ay, es que si le hubiera dado el antibiótico antes, le hubiera prevenido la otitis media. Y eso no es cierto. Nada que ver. Nada que ver. Y el otro punto es que esta parte, cuando yo estoy viendo un niño que tiene el aumento de la presión, yo siempre le digo, ojo, que se puede perforar, porque es parte de la fisiopatología. Y entonces eso ayuda a que los papás digan, ay, me dijo el doctor que se iba a perforar. Porque hay muchos que ven a la perforación como una complicación. ¿Me explico, Darnelly? O sea, la perforación como una complicación, cuando en realidad parece ser que es más bien parte de la fisiopatología. No sé qué pienses tú al respecto de que la perforación no es una complicación. Lo manejan como complicación cuando ya son otitis de repetición y más de una ocasión la misma perforación por parte de la fisiopatología. Pero igual como decía Fátima, no se ve muy frecuentemente. Cuando se llega a ver, pues llegan a ser pues cuadros que ya tienen tiempo de evolución, pues obviamente porque rompe la presión neurótica la presión negativa que se presenta. Excelente. La que sigue, Fátima. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas ya las hemos como venido diciendo desde el inicio. Principalmente, pues los vamos a dividir en los lactantes y en los preescolares mayores. Entonces, en los lactantes, pues van a ser síntomas muy inespecíficos. Los pequeños pueden presentar fiebre, pero principalmente van a llegar muy irritables y pues la mamá nos va a decir que pues no come mucho, entonces va a tener una alimentación deficiente, ¿no? Por eso es que difícilmente vamos a sospechar que la enfermedad pues viene del oído. Por eso es importante realizar la exploración física completa, saber los antecedentes, principalmente como los factores de riesgo para pensar en que podría ser una otitis media. Dentro de los preescolares mayores, pues van a presentar fiebre, ellos ya nos pueden decir que les duele el oído, van a presentar otalgia, incluso pueden presentar otorrea, que pues ya se va a presentar cuando la membrana timpánica ya presentó la ruptura. Y pues los datos de resfriado común, ¿no? Que ya sabemos que, como les comenté al principio, pues esto va a estar dado principalmente por una infección nasofaringea, la cual pues pudo haber sido no muy bien tratada y estas bacterias pues van a migrar de cierta forma al
conducto auditivo y pues van a presentar toda la fisiopatología para presentar la otitis media. Aquí fíjense que a mí me encanta la pediatría porque los niños no intentan engañar al médico, como es un adulto a veces intenta engañar al médico. Y entonces, Jimena, fíjate que aquí cuando llegan los niños, lo que llegan es rascándose el oído, ¿eh? O sea, llegan rascándose el oído, dice, se lo toca mucho. Y eso ya es suficiente para que a mí me llame la atención y decida utilizar el otoscopio. No sé si tú has utilizado el otoscopio, estimada Jimé. ¿Has estado trabajando con el otoscopio? ¿Tienes un otoscopio en tu consultorio? Sí, sí lo he utilizado y sí, más en adultos que en niños, pero sí lo he utilizado. Ok, entonces aquí, Jime, hay que cargar con el aparatito. ¿Por qué? Porque si no tengo si no tengo yo el otoscopio, ¿qué me puede pasar, Mayra? Si no tengo el otoscopio, ¿qué me puedo pasar? ¿Con qué me puedo confundir en el diagnóstico? Con una rinofaringitis y no pensar que realmente lo que está, bueno, la patología es una otitis media. Exacto. Y imagínate que llega, Berenice, imagínate que el niño llega tocándose la oreja. ¿Con qué otra cosa? Y no tengo otoscopio, ¿con qué otra cosa me puedo confundir? Bueno, claro, con una otitis externa, o sea, que es el oído del nadador. Entonces, en el oído del nadador, el conducto auditivo también está alterado y nosotros podemos hacer el diagnóstico de diferencial muy clínico si le jalamos la oreja de repente y a la hora de jalar la oreja el niño grita. La otitis media, si le jalas la oreja no pasa nada con el bebé, ¿no? Obviamente despacito, ¿no? Tampoco vayan a niño, ven para acá, ¿no? Sino que es así, muy, muy poquito el estímulo para saber si es otitis media o es otitis externa. Fátima, la que sigue. Bueno, la clasificación, encontré esta, ¿no? Principalmente va a ser aguda cuando el cuadro tiene menos de 3 semanas y esta pues puede ser esporádica o de repetición. De repetición puede ser persistente, recurrente o de propensión o inclinación. Entonces, en la persistente decía que va a presentar un nuevo cuadro de otitis media antes de la primera semana, después del cuadro anterior del cuadro principal, ¿no? Que había tenido. Recurrente es un nuevo cuadro después de una semana del anterior. O sea que van a ser diferentes episodios. Y la propensión o inclinación es de 3 o más cuadros recurrentes en 6 meses o 5 en 12 meses. Entonces, esto sí es como muy importante porque como les decía al principio, si el pequeñito lo presenta antes de los 6 meses, muy frecuente, bueno, muy probablemente vaya a presentar alguna otitis de repetición, cualquiera de estas 3 que les estoy comentando. Ok, entonces nosotros como médicos familiares, nuestro territorio es, si tiene una otitis media esporádica, es nuestro, completamente está en nuestro territorio, pero si ya tiene más de 2 casos, en ese caso lo mandamos inmediatamente sin esperar nada, ¿no? O sea, si tiene estos casos que es de repetición, sí, Darnell, te quité la voz, adelante. Perdón, sí, es que dice la lectura que más de 3 casos o más de 4 casos en un año, más de 3 casos en 6 meses o más de 4 casos en un año, tiene que ir directamente al otorrino. Así es. Entonces, se va sin escalas al otorrino y vamos a ver que esto esté bien. Seguimos, Fati. Sí. Entonces, de acuerdo a su duración, pues ya les había comentado, ¿no? La primera fue la aguda, aquí está subaguda y crónica. En la subaguda, pues puede haber exudado y pues o también puede ser seroso, lo que brote cuando ya haya una ruptura de la membrana timpánica. Entonces, esta puede durar de 3 semanas a 3 meses. Entonces, recordemos que la aguda era menos de 3 semanas, la subaguda es de 3 semanas a 3 meses y en la crónica, pues va a ser mayor a 3 meses. Perfecto, muy bien. Entonces, la clasificación queda muy clara, muy clara aquí con lo que nos acabas de decir. Adelante. Entonces, nosotros ya realizamos principalmente el interrogatorio, una exploración física completa, y pues ahora vamos a saber si le vamos a realizar estudios de laboratorio o de imagen o qué es lo que vamos a hacer.
Entonces, yo encontré que dentro de los estudios complementarios, pues podríamos como realizar cultivos. Esto en caso de que la membrana timpánica ya esté, rota, ¿no? Pero decía que el cultivo de nasofaringe no se relaciona con el agente causal. Entonces, pues que no. Y que lo que sí se podría hacer es una timpanocentesis, que eso tampoco me ha tocado ver, y que lo que leí es que decía que se puede hacer en los neonatos, en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes que no responden al tratamiento estándar. O sea que una vez que tú ya iniciaste como el tratamiento de la otitis media y ves que no responde, que es la que se podría mandar a realizar, pero que el cultivo definitivamente quedaba como así a un lado, que no tenía como mucha relevancia mandarlo a realizar. Pero Ok, la timpanocentesis sí, después de que el tratamiento ok, no fue como el entonces, adecuado. entonces, a ver, claramente en español quiere decir ni más. O sea, no le hacemos nada, no hay un diagnóstico. Nosotros como médicos de primer contacto, como pediatras o como médicos familiares, nosotros en el momento que se empieza a ver que está complicado, es mejor mandarlo con el otorrino, ¿no? Entonces, esas son de las cuestiones que tenemos que tener muy claro. ¿Cuál es lo que sí me corresponde y cuál es lo que no me corresponde? ¿No? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? No tengo que hacer timpanocentesis, ¿no? Aunque esté escrito, no lo tengo que hacer. Sí, adelante. Entonces, pues principalmente lo que ahora sí nos corresponde a nosotros como médicos familiares va a ser la prevención primaria, ¿no? Nosotros tenemos como que la obligación de que desde el inicio que nos llega un pequeñito de un mes, por ejemplo, de vida, tenemos que ayudarle a la mamá o persuadir a la mamá para que le practique la lactancia materna exclusiva, porque sabemos que con eso pues nos puede como prevenir a que el pequeño llegue a presentar estas infecciones. Que el pequeño esté libre del ambiente, más bien que en el ambiente en el que él esté sea libre de humo de tabaco. Eh, Tenemos que vacunar a los pequeños, principalmente pues contra estas dos, ¿no? Streptococcus pneumoniae y pues influenza. Y como ya vimos, los agentes etiológicos de esto pues son estas, ya sea bacteriano o viral, ¿no? Pero en este caso, por las bacterias, pues sí existen las vacunas. Entonces es vacunar al pequeñito Contra el y neumococo, que sería la vacuna, neumococo, sería la vacunación que se pone a los 2, 4, 6 meses 6 meses. y un año de edad. Esa sería la Prevenar, ¿no? La que sería la Ujú, vacuna contra el neumococo. Y después la vacunación contra influenza cada año, ¿no? Entonces, la vacunación ujú, contra influenza también disminuye el número de otitis media. ¿Sí? ujú. Perfecto. Bueno, dentro del tratamiento, en la guía encontré que el de primera elección o el de primera opción va a ser la amoxicilina. Entonces, esta, pues principalmente va a ser útil en los casos en los que la infección sea causada por bacterias, ¿no? Principalmente Streptococcus pneumoniae, ya que pues esta sí va a ser sensible a la amoxicilina. Entonces, se presentan curas de hasta el 80 al 85% de los casos, cuando es bacteriano. Pero si es viral y le damos amoxi, pues vamos a ver que no, pues no va a remitir el cuadro, ¿no? Entonces, Eso está muy interesante porque hay muchos estudios que dicen que no hay que dar antibiótico o que la ujú. única razón por la cual dar antibiótico es que disminuye un poco el dolor. Permíteme la pantalla, si quieres salte tantito, permíteme la pantalla y déjame enseñarte un artículo, estimada Fátima, ¿sí? Creo que ya. Ya. ¿Listo? Entonces, mira este artículo me gustó muchísimo, es un artículo chileno, ya está viejito, del 2012, que habla sobre la evidencia sobre si hay que dar antibióticos en los casos de otitis media, ¿no? Es decir, existe algún grupo que se beneficia y lo que ellos encontraron, lo que ellos analizaron fue, uno, lo que hicieron fue encontrar los ensayos clínicos. Y entonces, la primera pregunta es, si el desenlace es dolor, ¿qué pasa si no le doy antibióticos? ¿O qué pasa si le doy antibióticos? Y lo que se encontró es que el riesgo relativo fue de 0.72, que de 0.62 a 0.83. Lo que dice es que el tratamiento con antibiótico disminuye el dolor. Para nosotros poder entender y ponerlo
muy claro, lo que diríamos es que se utiliza una fórmula que se llama reducción de riesgo relativo, que es igual a al riesgo relativo menos 1 y se multiplica por 100, ¿sí? O más bien sería, perdonen la tontera, es 1 menos riesgo relativo por 100. Y entonces en este caso sería 0.72 menos 100, menos 1, que sería por menos 100, esto es igual a 18.18. Y si este punto 18 lo multiplico por 100, yo diría que obtengo un 18% de mejoría. El 18% de los pacientes va a mejorar. El efecto general va a tener un 18% mejor. No significa que se le quita a todos, pero sí significa que le voy a quitar a la mayoría de los pacientes o a muchos pacientes, le voy a quitar el dolor, ¿no? Entonces, esto además de todo, el intervalo de confianza que va de 0.62 a 0.83 nos da la confianza de decir que sí, efectivamente, que la razón por la cual yo le doy antibiótico a un niño, en este caso amoxicilina, de 45 a 90 miligramos por kilo, es para quitar el dolor, ¿no? Es para quitar las molestias. ¿Por qué? Porque vean lo que pasa abajo con dolor y fiebre en niños menores de 2 años. Con dolor o fiebre también disminuye, en estos ensayos, también disminuye la fiebre, disminuye los días de fiebre. Esto es muy importante. ¿Por qué crees que sea tan importante quitarle el dolor a un niño y quitarle la fiebre a un niño? Estimada Darnelly, ¿por qué crees que sea tan trascendental? El dolor, uno va a mejorar su estado de ánimo, tanto para que consuma alimentos, consuma líquidos y pueda descansar adecuadamente. Eso va a hacer que aumente el refuerzo inmunológico y con eso él pueda atacar la propia infección. Eres una Y maravilla. para... Pero Mayra, piensa ahora en las mamás. ¿Por qué es tan importante, Mayra, que le demos el antibiótico a estos niños de manera oportuna? Porque al quitar el dolor, pues el niño va a comer mejor, va a estar menos irritable y la mamá menos preocupada. Y la mamá también va a estar menos irritable, ¿no? Entonces, Sí. muchas de las ocasiones lo que nos sucede a nosotros como pediatras es que si decimos que esta es una infección que es viral, ¿no? Que tiene unas características virales y que probablemente no le salga sin antibiótico, ¿sí? Lo que pasa es que si el niño sigue con dolor al día 3 o al día 4 y le empieza a salir pus del oído, luego entonces la mamá va a buscar a ver qué antibiótico le da, ¿sí? ¿Sale? Entonces ahí es donde hay que estar, ¿no? Ahí es donde hay que estar preparados, ¿no? Y entonces, vean ustedes cómo da dolor y diarrea, pero sí hay que estar muy claros que los eventos adversos son que estos niños pueden tener diarrea o rash cutáneo secundario al uso de los antibióticos, ¿no? Entonces, no es nada más, o sea, sí le voy a quitar el dolor, pero le tengo que decir a la mamá que finalmente a este niño le puede dar diarrea, ¿no? Y entonces, complicaciones, las complicaciones son iguales en los dos grupos, ¿sí? Si le doy o no le doy antibiótico. Pero lo que sí quiero ser muy claro es que hay mejoría para el bebé y hay mejoría también para la mamá, ¿no? O sea, y para todos los que están cuidando a estos bebés, ¿sí? Y entonces, adelante, Fati, creo que tienes ahí otra diapositiva. ¿Sí se ve? Sí, totalmente. Ah, bueno. Y pues estos cuadritos son los de las dosis, ¿no? Que niños menores de 40 kilogramos, entonces esa es la dosis de 500 miligramos vía oral cada 12 horas o 250 cada 8 horas. Lactantes y niños menores a 40 kilogramos, 20 miligramos por kilogramo al día, igual vía oral, divididos en 3 dosis, o la otra es que sea cada 8 horas, o 25 miligramos por kilogramo al día cada 12 horas. Y en neonatos y lactantes que son menores a 3 meses, entonces la dosis máxima es de 30 miligramos por kilogramo al día. Y esto pues se va a dividir en 2 dosis, lo que lo va a llevar a que sea cada 12 horas. Las guías de práctica clínica nos han dicho que además de estas dosis que nos estás presentando, Fátima, también nos podemos ir de hasta 90 miligramos por kilo día en amoxicilina que se da cada 12 horas, ¿no?
Entonces, hay muchísima controversia entre si es amoxicilina sola o amoxicilina con ácido clavulánico. Esto Ajá. depende de que, ahí lo tienes, perdón, sí, adelante. Sí, también, bueno, la guía efectivamente comenta eso, que el de primera elección pues va a ser la amoxicilina sola, ¿no? Pero que ya como segunda opción sería la amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces las indicaciones para usar es que haya falla a la amoxicilina sola, que presenten cuadros severos de otitis media aguda, que sea lo que usted comentaba, que la otalgia sea severa y que la fiebre sea mayor a 39 grados, ¿no? Principalmente para quitar esos dos síntomas y la determinación bacteriológica de la infección que sea causada por influenza, productor de beta-lactamasas o por Moraxella catarralis. Entonces, esas serían las indicaciones para darlo combinado. Y aquí la dosis en niños mayores de 40 años, pues ya serían 500 miligramos 3 veces al día o 875 miligramos 2 a 3 veces al día. Y en los niños menores de 40 kilogramos hasta los 2 años de edad, son 20 miligramos por kilogramo al día, divididos en 3 dosis de cada 8 horas. Pero sí, estas son como las dosis más bajitas, pero la dosis más alta es la de 90 miligramos por kilogramo. Sí, esta de niños menores de 40 dice, son 20 por 3 dosis, o sea, son 60. Entonces, yo les diría, acóplense a 90 miligramos por kilo por día, que eso sería lo mejor para este tipo de pacientes, lo más recomendado. ¿Sí? ¿Seguimos? También comenta este otro antibiótico como segunda línea, que es el trimestoprim con sulfametoxazol. Igual, pues, en los niños mayores de 2 meses, dice que es de 6 a 10 miligramos por kilogramo al día y van a estar basados en, pues, principalmente el trimestoprim, que va a estar dividido en 2 dosis, o sea, va a ser cada 12 horas. Entonces, pues vamos a ir como escalonando, ¿no? Si no fue amoxicilina sola, amoxi con clavulano, y si no, pues ya trimestoprim con sulfametoxazol. El Y trimestoprim es algo... muy fácil de dar, o sea, eso lo tenemos a la mano completamente, sobre todo en el esquema del IMSS, trimestoprim es algo que está en la mano, es un jarabito, y entonces el jarabe se lo das a 1 mililitro por kilo de peso y lo divides en 2 dosis y ya te quedó. Entonces, si pesa 10 kilos, le darás 5 mililitros 5 mililitros en la mañana, 5 mililitros en la noche, y ¡pum!, tienes un muy buen medicamento en caso de no tener amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Trimestoprim es sin duda muy bueno en aquellos pacientes que no sean alérgicos. Y bueno, también comenta... no manches. Ahí está. Pues ya estos serían los antibióticos que se pueden dar en los pacientes que son alérgicos a las penicilinas, en los que no les podemos dar amoxicilina. Entonces entra la citromicina, claritromicina, eritromicina, la clindamicina y pues ceftriaxona en último lugar. Entonces, sí. Ajá. Acitromicina a mí me encanta porque son 3 dosis, ¿no? Ajá. 4 dosis son de acitromicina. Entonces a mí me fascina eso porque garantiza el apego al tratamiento, ¿no? Es una prodroga, entonces se queda en el organismo durante mucho tiempo, ¿no? Y de los que no me gustan es la Clari porque da mucha diarrea y la Clinda, ¿no? Entonces, pero Amoxi sin duda sigue siendo nuestro caballito de batalla. Y los que podemos dar como sintomáticos, los que comenta la guía de práctica, es el ibuprofeno y el paracetamol. Entonces, ibuprofeno en los niños, pues va a ser de niños de 3 meses a 12 años, de 20 a 30 miligramos por kilogramo al día, y que va a estar dividido en 3 o 4 tomas en un intervalo no menor a 4 horas, por lo mismo de que su vida media pues va a ser muy cortita. Yo me quedo con la dosis de 10 miligramos por kilo por dosis, porque es la misma dosis de todos los AINES, por ejemplo, del diclofenaco, por ejemplo, del paracetamol es de 10 a 15, muy bien. Entonces, de 10 a 15 ayuda muy bien de kilodosis, así, porque prácticamente todos entran a la misma categoría. Por ejemplo, la neomelubrina también es de 10 miligramos por kilo por dosis. Entonces, con eso pueden ustedes ayudarse, ¿no? Más que aprenderse las de 20 a 30, 10 miligramos por kilo por dosis puede ayudarles muchísimo. ¿Sí?
Y aquí vamos, les puse este cuadrito como para ver la diferencia entre otitis media aguda y otitis externa, ¿no? Entonces, como ya vimos, todo resumidito aquí en la otitis media aguda, pues va a ser la inflamación del oído medio. Principalmente, pues ya vimos que pueden ser virales o bacterianas. Aquí comentan Streptococcus pneumoniae, por eso es que podemos dar antibióticos. En la clínica, pues va a presentar fiebre, irritabilidad, la plenitud óptica, hipoacusia y pues otorrea. En la exploración física vamos a encontrar una membrana timpánica abombada, roja, puede haber líquido o derrame en el oído medio, incluso la perforación de la membrana timpánica. El diagnóstico, pues ya vimos que el cultivo no nos va a servir como de mucho, ¿no? El tratamiento, pues amoxicilina y ya vimos paracetamol o diclofenaco, como comenta el doctor. Y la complicación, pues más común puede ser la mastoiditis, ¿no? Ya cuando son como infecciones más crónicas. Decía que las complicaciones en la otitis media aguda es cuando el proceso se hizo crónico, o sea que tiene que durar más de 3 meses. Ok, entonces Y eso en la otitis externa, nos pues, dice que tenemos que citar al bebé, ¿no? Entonces estamos tratando al niño, le damos el antibiótico y le decimos, nos vemos en 7 días, porque en 7 días sabemos si nos lo quedamos nosotros o lo mandamos para evitar mastoiditis y meningitis y meningitis bullosa, ¿no? entonces, en la otitis externa, pues va a ser una inflamación con exudado en el conducto auditivo externo. La etiología va a ser por pseudomonas aeruginosa. La clínica, pues el cuadro clínico es como de inicio rápido, va a presentar igual otalgia, prurito, la plenitud óptica, hipoacusia y pues drenaje desde el conducto. En la exploración física es el signo del trago positivo, que es el que comentaba el doctor. Yo encontré, bueno, que se puede explorar como de 2 formas, ¿no? Jalando el oído o presionando lo que es el trago de la oreja y eso les va a desencadenar el dolor y pues se ponen a llorar. Ok. Aquí la Entonces, membrana timpánica va a estar... y entonces el tratamiento, aunque sean pseudomonas, o sea, porque se oye horrible, dice, ay, tiene pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entonces, ay, qué horrible, ¿no? No se complica, no pasa nada. El tratamiento son con estas gotitas de neomicina, polimixina, ¿sí? Y entonces, ese es el tratamiento, ¿no? No pasa nada, son gotitas 3 veces al día y vean ustedes la diferencia entre los 2 tratamientos. Por eso es tan importante la clínica y tan importante también el uso del otoscopio. Y bueno, aquí la importancia en cuanto si nosotros sospechamos como de otitis externa es pues realizando el interrogatorio, ¿no? Como usted comentaba al principio, la otitis externa es la otitis del nadador. Entonces, si los niños acuden a albercas, a clases de natación, pues va a ser más común que sea una otitis externa. En Semana Entonces, Santa acuden sí. ¿no? a la atracción de orines salvajes, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, en esas atracciones tan, ¿no? Ahí es donde pueden adquirirlo, ¿sí? Ujú. Y bueno, aquí lo importante es que en la otitis media aguda, pues si recuerdan el tratamiento era tomado y en la otitis externa sí es como más tópico, entonces iban a ser gotitas o el antibiótico tópico, ¿no? Excelente. Y bueno, dentro del pronóstico decía que pueden presentar mal pronóstico, como ya les había dicho, si el inicio de la otitis media aguda fue antes de los 6 meses de vida, si presenta otitis media aguda recurrente, y pues si han tenido familiares de primer grado con complicaciones óticas, o sea, preguntarles si tuvo un hermano que ya ha presentado estas enfermedades o cosas así. Y de buen pronóstico es que pues nosotros principalmente desde que nos llega, lo diagnostiquemos oportunamente, dar un tratamiento oportuno y pues que demos como que el tratamiento sensible al patógeno. Eso fue lo que encontré de esa. Y Excelente. ahora, faringoamigdalitis. Muy bien. Bueno, pues entonces hasta aquí lo dejamos en este video Bueno. y nos vemos para el próximo video. Entonces vamos a despedirnos, ¿no? Y entonces, muchas gracias por seguirnos. Cualquier duda, recuerden ponerlo en los detalles de la parte de abajo.